No me silencié.
juntos con la Escuela Bíblica Soñadores. Ahora, niños, ¿saben? Estoy muy feliz porque ahora yo no estoy solita. Ahora estoy con una amiguita muy hermosa. Amiguita, preséntate para los niños. Muy bien, buenos días, niños. Yo soy Rosita para todos ustedes. Yo les doy la bienvenida a todos los niños de Bolivia, a los de La Paz, de Montero, de Caranavi, de Santa Cruz, de Sucre, de toda Bolivia, niños. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo culto de niños. Sí, muy bien, Rosita, muy bien. Estamos muy felices porque hoy vamos a estar todo el día con los niños. ¿Estás feliz, Rosita? Yo estoy muy contenta, feliz, quiero saltar, porque hoy día es un día muy especial que vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, Rosita. Así que, niños, prendan su cámara, levántense, tráiganse agüita, una toallita, porque viene lo más divertido. ¿Quieres saber qué viene? ¿Sí? ¿Querés saber lo que viene, Rosita? Sí, yo quiero saber. Y es la dinámica. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Sí, así que todos juntos vamos a pararnos, prender la cámara, porque viene el segmento de la dinámica con las maestras ¡De La Paz! ¡Muy bien! Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy, como dijo la maestra, vamos a aprender la dinámica para empezar el culto, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a aprender es un juego de manos en el cual vamos a poder desarrollar un poco más acerca de la coordinación de manos. También vamos a practicar la memoria que tenemos cada uno de nosotros. Además de realizar música, ¿ya? Ustedes saben que la música está hecha a base de lo que es el ritmo, entonces nosotros vamos a aprender a hacer ritmo con nuestras manos. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. Les voy a enseñar paso por paso, ¿ya? El juego de manos consiste en 4 partes, el cual vamos a ir aprendiendo paso por paso y vamos a ir aumentándole la velocidad. Primero, todos necesito que se coloquen frente a una mesa que tengan o tal vez alguna base sólida con la que ustedes puedan golpear. Por ejemplo, yo tengo esta mesa, entonces vamos a necesitarlo, ¿sí? Bien, entonces, primero, golpeamos la mesa. 1, palma, mesa, golpeamos sobre nuestra mano y chasqueamos. 2, 3, 1, 2, 3, 4, chasqueamos. 1, 2, 3, 4, chasqueamos. ¿Ya? A ver, 2, 3, 1, 2, 3, 4, chasqueamos. ¿Ya? Otra vez, 1, 2, 3, 4, chasqueamos. Bien, ahora vamos a aumentarle un poco la velocidad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo solo un poquito más rápido, ¿ya? Ese es el ritmo. ¿Ya? Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte. Únicamente vamos a aumentarle un golpe más al principio. Entonces, 1, 2, palma, mesa, golpeamos, chasqueamos. 1, 2, palma, mesa, golpeamos, chasqueamos. Otra vez. 1, 2, palma, mesa, golpeamos, chasqueamos. Un poquito más rápido. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Una vez más. Un poco más rápido. 2, 3. 2, 3. Bien. Ahora la tercera parte. Hacemos 1, 2, palma, mesa, golpeamos, 1, 2. Otra vez. Golpeamos, golpeamos, palma, mesa, levantamos, 1, cae, cae. Bien, otra vez. 1, 2, palma, mesa, 1, 2 y 3.
Una vez más. 1, 2, palma, mesa. 1, 2, 3. 1. ¿Ven? Vamos aumentando la velocidad poco a poco. ¿Ya? 2, 3. Dos, tres. ¿Ya? Y el último, simplemente vamos a repetir la segunda parte, que es que 1, 2, palma, mesa, 1, chasqueamos. ¿Ya? Esa es la última. 1, 2, palma, mesa, 1, chasqueamos. Ahora lo vamos a hacer lento, pero todo, ¿ya? Entonces, iniciemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Segunda parte. Una vez más. Tercera parte. Una vez más. Cuarta parte. Ahora vamos a hacerlo junto, un poquito más rápido. Ya, un poco más rápido. Otra vez. Un poco más rápido. Bien, muy bien, todos lo hicieron muy bien. Ahora vamos a hacer una vez más, ¿ya? Necesito que todos estén muy concentrados. Vamos a hacerlo y... A ver, preparamos. 3, 2, 1, vamos. No hay problema si es que no lo logran a esa velocidad, ¿está bien? Vamos a hacerlo en una velocidad menos, ¿ya? Entonces, vamos preparándonos todos y comenzamos. Bien, todos lo hicieron muy bien. Una última vez para despedirnos, ¿está bien? Entonces todos vamos preparándonos, todos. 3, 2, 1, vamos. Muy bien, todos lo hicieron muy bien. Entonces, esta fue la dinámica de esta semana. Espero que todos ustedes la hayan podido aprender, también que se hayan divertido con ella. Recuerden que es muy importante lo que realizamos hoy día. Como les dije, nos ayuda mucho a poder desarrollar la memoria y la coordinación de manos. Muy bien, niños. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Muy bonita, niños. Mire, yo salté, estaba muy contenta. ¿Y qué creen? Se me cayó un pétalo. Uy, pero no importa porque yo estoy muy feliz por hacer la dinámica con las maestras de La Paz. Sí, pero Rosita, yo estoy triste. ¿Por qué estás triste, maestra Abigail? Es que Rosita, algunos niños no prendieron su cámara y yo quiero que todos los niños prendan su cámara para que bailemos y la pasemos muy bien esta mañana, Rosita. Niños, ¿ustedes quieren ver a la maestra Abigail triste? No ve, entonces prendan
todas sus cámaras porque ella quiere ver sus hermosos rostros. Sí, Rosita. Ahora, Rosita, ¿qué más viene? Tenemos algo muy especial, niños, que es una historia. ¡Wow! ¿Qué historia, Rosita? Historia bíblica. ¡Wow! Muy bien, Rosita. Así que los niños tienen que prender todas sus cámaras para que podamos escuchar esta historia. ¿Esta historia de quién viene? ¿De las maestras de? Las maestras de Montero. Muy bien. Adelante, maestras. Buenos días, niños, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia y soy la maestra de la iglesia de Montero. En esta oportunidad nos encontramos en el segmento de la historia bíblica. Y el día de hoy les voy a contar acerca de la historia de la hija de Jairo. Vamos a ver este video, niños. Jairo, un líder de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús. Mi hija se está muriendo. Si pones tus manos sobre ella, sé que vivirá, le suplicó. Mientras iban abriéndose paso entre la multitud, se encontraron con unos hombres de la casa de Jairo que le dijeron: «Tu hija ya murió». «No tengas miedo», le dijo Jesús. «Cree, y tu hija será sana». Llegaron a la casa de Jairo y encontraron a la gente llorando por la niña. ¿Por qué están llorando?, preguntó Jesús. La niña no está muerta, solo está durmiendo. La gente se burló de él. Jesús y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la casa con Jairo y su esposa. La pequeña estaba acostada, tal como todos habían dicho. Jesús tomó su mano y le dijo: «Levántate, pequeña». Y ella se levantó. Incluso caminó alrededor de la habitación. Jairo y su esposa estaban maravillados. Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que él había hecho. Ahora, dijo Jesús, creo que esta niña necesita algo para comer. Amiguitos, ¿qué les pareció el video acerca de la historia de la hija de Jairo? ¿Pero ustedes saben quién era Jairo, amiguitos? Él era un intérprete de la ley. Y en ese entonces muchas personas sufrían por cumplir la ley. Jairo quería que Jesús fuera a su casa lo antes posible para poder sanar a su hija.
Se apresuró antes para que su hija no muera, pero él fue sin Jesús. Ahora, amiguitos, vamos a ver otra historia, un pequeño video acerca de la mujer con flujo de sangre. La noticia que Jesús había regresado se extendió y una gran multitud se reunió a la orilla del mar para recibir a Jesús. Todos estaban deseando ver qué milagro más haría Jesús. Él bajó de la barca y comenzó a caminar, y entre la multitud había un hombre que estaba desesperado por ver a Jesús. Él se llamaba Jairo. Él era el principal de la sinagoga. Al ver a Jesús, cae a sus pies y le dice una y otra vez: mi niña está muy grave, ven por favor y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La hija de Jairo solo tiene 12 años y él la quiere muchísimo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. La gran multitud le seguía y apretaba a Jesús. Pero dentro de esta gran multitud había una mujer que solo deseaba curarse de su grave enfermedad. Esta mujer lleva 12 años sufriendo con esta dolorosa enfermedad. Ella había sufrido mucho y había ido a muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y ninguno de estos había podido sanarla. Al contrario, le iba peor. Ella, al escuchar hablar de Jesús, fue en busca de él. Y pensaba: si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Cuando por fin estaba cerca de Jesús, vino por detrás y tocó su manto. E inmediatamente ella quedó sana de aquella enfermedad. Y Jesús dijo a la multitud: ¿quién me ha tocado? Y dijo Pedro: ¿ves la multitud te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice: alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que ella había hecho, vino ante Jesús, se arrodilló y le dijo toda la verdad, que ella había sido sana. Él le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu angustiosa enfermedad. Amiguitos, ¿qué les pareció el video acerca de la historia de la mujer con flujo de sangre? Amiguitos, cuando la mujer se encontró con Jesús no tenía nada bueno que mostrar, ¿verdad? De igual manera, Jairo no tenía nada para mostrar a Jesús. Nosotros siempre queremos mostrar algo bueno a Jesús, pero no tenemos nada bueno para mostrar a Dios. Jesús podía curar tranquilamente a la hija de Jairo, ¿verdad? Antes de que ella muriera. Pero primero quería Jesús que Jairo se encontrara con la fe. ¿Y saben la fe de quién? La fe de la mujer con flujo de sangre. Esa mujer que estaba enferma por 12 años, pero fue sanada una vez que se encontró con Jesús. Amiguitos, nosotros debemos buscar a Dios a través de Jesucristo. Mientras nosotros buscamos a Dios, cualquier problema que llegue a nuestra vida ya no viene a ser problema, porque Dios todo lo resuelve. Ha sido un gustazo poder compartir con ustedes este segmento de la historia bíblica. Nos vemos conmigo en otro segmento, amiguitos. ¡Wow! Muy interesante, ¿verdad, Rosita? Sí, maestra Abigail, la historia bíblica estaba muy interesante. Ay, niños, ¿ustedes se acuerdan cómo en esa casa había mucha tristeza, mucho dolor por la muerte de la niña? Pero cómo Dios vino y solucionó, todo cambió y todos estaban todos muy felices y muy contentos, niños. Muy bien, Rosita, veo que aprendiste muy bien y escuchaste muy bien. ¿Ustedes también, verdad, niños? Sí, muy bien. Ahora, Rosita, ¿tú conoces un tren? ¿Conoces el tren? Sí, yo conozco un tren, maestra Abigail. ¿Y cómo hace el tren, niños? ¿Saben? Rosita, ¿tú sabes? Sí, yo sé, hace chu chu. Chu chu. Muy bien. Niños, ¿cómo hace el tren? Chu chu. Muy bien, niños. Ahora, ¿quieres aprender una mímica del tren? Sí, yo quiero, maestra Abigail. Muy bien, así que juntas, Rosita, y con todos los niños vamos a aprender una mímica que se llama el tren de la salvación con las maestras de Chulumán. Muy bien, niños. bienvenida. Mi nombre es Oman y de la maestra Sarana. Sí, niños, ahora
mímica que titula El tren de la salvación. Sí, niños. Maestros Adán, ¿qué te parece si les dejamos que aprendan la letra de la canción? Sí, vamos a aprender la letra de la canción juntos. Sí, niños, para eso nos vamos a poner manos en posición. ¡Ya! Ahora los vamos a acompañar los aplausos junto con la canción de la mímica. Yo camino en la línea del Señor, en el tren de la salvación. Chu, chu, voy directo al cielo, no regresaré a la vida terrenal. El boleto está listo y el tuyo también. El Cordero de la cruz murió por ti. Escucha, pecador, oh ven, acompáñame. Sí, niños, ¿pudieron escuchar la canción de la mímica? Porque a mí me gustó mucho, niños. Y a ti, maestra, a mí me gustó mucho porque decía que nos iban a llevar al cielo. Sí, niños, como les dije antes, que el título era El tren de la salvación. Y maestra, ¿qué tal si ahora les enseñamos a aprender los pasos de la mímica para que puedan saber la mímica completa y puedan ensayar en sus casas? Sí, vamos a aprender la mímica todos juntos. Sí, niños, primero es así. 1, 2, 3. Yo camino como gratito en las líneas del Señor. Yo camino en la línea del Señor. El siguiente paso, ¿qué es, maestra? En el tren. 1, 2, 3, 4, 5. En el tren de la salvación. Luego sigue chu, chu. Van a hacer chu, chu cuando pare el tren. Dice chu, chu. Sí, niños, dice chuchu. Y luego vamos a correr así, como si estuvieran corriendo. Voy directo al cielo, apunten al cielo, como si estuviéramos apuntando al cielo. Luego digan, no regresaré a la vida terrenal. Así como si estuvieran corriendo y apuntan al cielo. Y luego, ¿qué sigue, maestra? El boleto. El boleto está listo, el tuyo también. Van a hacer un boleto, el boleto está listo, el tuyo también. Sí, niños, el boleto está listo, el tuyo también. Y luego, uno ponemos. 1, 2, 3. Esto dice el Cordero de la cruz. Luego, ¿qué sigue, maestra? Murió porque su mano aquí y su derecha. Murió por ti. Escucha, pecador. Luego, maestra, dice oh, ven, como si estuviera llamando a Jesucristo a todos. Oh, ven, acompáñame. 1, 2, 3, 2 aquí. Oh, ven, acompáñame. Niños, ya aprendimos la letra de la canción, ya hicimos paso por paso. Ahora, ¿qué nos toca, maestra? Hacer con la música. Sí, niños, vamos a hacer con la música todos juntos. Para eso les vamos a pedir que se hagan firmes, manos en la cintura, ya. Yo camino en la línea del Señor, en el tren de la salvación. Chu, chu,
voy directo al cielo, no regresaré a la vida terrenal. El boleto está listo y el tuyo también. El Cordero de la cruz murió por ti. Escucha, pecador, oh ven, acompáñame. Ahora vamos a hacer, ¿qué tal, maestra? ¿Te gustó a ti la mímica? Sí, me gustó mucho. Sí, niños, ahora vamos a hacer una vez más, para que no se olviden y que lo repasen en sus casitas. Firmes, manos a la cintura, ¡ya! Yo camino en la línea del Señor, en el tren de la salvación. Chu, chu, voy directo al cielo, no regresaré a la vida terrenal. El boleto está listo y el tuyo también. El Cordero de la cruz murió por ti. Escucha, pecador, oh ven, acompáñame. Ahora les voy a explicar un poquito sobre el mensaje. Maestra, ¿qué significa el tren? Significa Jesucristo. ¿Y qué significa el boleto? La sangre de Jesucristo. Sí, ¿y quiénes van a entrar en el tren? Todos los niños. Sí, niños. Así el tren es Jesucristo. Cuando nosotros entramos en Jesucristo, dentro de Jesucristo llegamos al cielo y nunca más, como decía la nunca más regresaremos a la tierra. Estaremos para siempre en el cielo. Hasta aquí hemos aprendido la mímica, niños. ¡Chao, niños! ¡Hasta la próxima! ¡Wow, Rosita! ¿Te gustó mucho la mímica? Sí, me gustó, porque es el tren de la salvación, niños. Sí, a mí igual mucho me gustó, porque a mí me gusta mucho el tren. Sí, qué bueno que nos gustó y les gustó también a ustedes. Yo sé que todos los niños aprendieron. Rosita, ahora viene algo muy importante. ¿Sabes lo que viene, Rosita? Sí, la prédica. Muy bien, Rosita. Niños tienen que prender sus cámaras para que podamos aprender a escuchar la prédica y también vamos a ver. ¿Sí, Rosita? Sí, y tienen que tener todas sus Biblias. Sí, yo tengo mi Biblia. Rosita, las dos juntas vamos a comenzar a leer lo que diga la maestra. ¿Qué maestra nos va a predicar hoy? Ay, han preparado la prédica las maestras de Santa Cruz. Sí, así que Rosita, juntos vamos a comenzar a escuchar la prédica. Adelante, maestras. Háganme así, si me ahora sí. ¿Me escucha? Muy bien, niños, muy bien. Mucho gusto a todos los niños que están ahí, los veo a toditos. Oh, es una alegría muy grande para mí poder compartir con ustedes, ¿no? Y ahora nos toca la prédica. Pero niños, para iniciar la prédica, ¿sabe qué necesitamos? Dos herramientas fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Rápidamente vayan a traer sus cuadernos y sus Biblias, por favor. Sí, corran. Vamos a iniciar. Sí. A ver, ¿quiénes trajeron? Muéstrenme la Biblia, muéstrenme. Muy bien, bravo. Analía, miren su Biblia de bonita. Qué bonita. Ya, ahora niños vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar. Vamos a ir al versículo de Génesis, número 7,
Y desde el 1 hasta el final lo vamos a leer, pero ustedes lo van a leer en sus casas con sus papás y su mamá, ¿sí? Es una historia muy larga, pero es muy bonita, ¿ya? Para eso necesito que me pongan mucha atención porque yo voy a desarrollar la historia para que ustedes puedan comprender un poco más fácil, ¿sí? Ya, pongan mucha atención y mírenme, no se distraigan, mírenme. Sí, sí, muy bien, niños, muy bien. Ya, vamos a iniciar. En el principio, Dios hizo a Adán y Eva, ¿no? ¿Lo pueden ver? Sí, 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 muy bien, ¿no? Ya. Él era Adán y Dios hizo la primera persona, ¿no? Que es Adán. Y luego de eso, hizo a Eva. Y para que Adán no esté solo, entonces Dios creó a Eva. Ellos fueron los primeros hombres de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no podían comer de aquel árbol. Ese se llamaba el fruto prohibido. Entonces, ¿qué pasó? Eva fue engañada, ¿no? Por un pensamiento. Entonces, por ese pensamiento, ella comió de la manzana, ¿no? Entonces, vio que no, nada le sucedía, ¿no? Nada había pasado en su cuerpo. Pero, ¿qué pasó? Agarró y le dijo, ¿no? A Adán, tú come también, no me pasó nada a mí. Entonces, él comió. Pero después de que comió, ¿qué pasó? Ellos empezaron a verse, ¿no? Desde abajo, porque ellos antes de comer no podían ver abajo, no se podían dar cuenta si estaban desnudos, si no estaban. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos comieron, pudieron ver. Entonces, ¿de qué? De que ya ellos estaban desnudos y tenían vergüenza. No sé si a ustedes les ha pasado, niños, que han tenido vergüenza a veces hasta de cambiarse y se han ido al baño corriendo, ¿no? Y hasta a su mamá le han dicho, no, no, mamá, yo no me quiero cambiar aquí, me van a ver, ¿no? Lo mismo les pasó a ellos. Entonces, desde ahí, ellos se apartaron de Dios por su vergüenza. No es bueno tener vergüenza, niños, por esa razón. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? Ellos se fueron, ¿no? Se fueron. Y ellos empezaron a tener familia, una y otra familia. Entonces, ¿qué pasó? La familia se expandió, el pueblo fue más grande, el pueblo creció. Entonces, al crecer ellos, ¿qué pasó? Estas personas que fueron creciendo mucho, mucho, mucho más, ¿qué pasó? Entonces, ellos no obedecían a sus padres, no hacían caso, engañaban, robaban, mentían y tenían malos pensamientos en su corazón, ¿no? Entonces, ellos eran engañados, ¿no? Y vivían en un mundo muy, muy cruel, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Había solo una persona en todos ellos, ¿no? Una persona. ¿Y qué se llamaba esa persona? ¿Se acuerdan? Se llamaba Noé. ¿Sí se acuerdan de ustedes? Noé. ¿Noé quién es Noé? Noé es él, ¿no? Noé. ¿Y Noé qué hizo? ¿Qué hizo, niñas? ¿Se acuerdan? Un barco, ¿no? Un barco. Hizo un arca donde Dios le dijo, ¿no? Dios le dijo, Noé, haz un arca donde llevarás a todos los animales. ¿Por qué? Porque Dios estaba triste, ¿no? Porque todas las personas hacían mal, ¿no? Hacían daño, ¿no? A las personas. Entonces, él era el único, no él era la única persona que obedecía, hacía caso a Dios y entonces cumplía, ¿no? Lo que Dios le decía, ¿no? Entonces, ahí fue donde Noé obedeció a Dios. ¿Y qué le dijo? Que haga un arca. ¿Y qué hizo Noé? Fue donde los mejores árboles de toda la zona donde él vivía, de todo ese pueblo, y cortó los mejores árboles, los más gruesos, los más resistentes, y de esos árboles salía un líquido, ¿no? Entonces, de ese mismo líquido hizo, no sé si ustedes conocen el alquitrán. Entonces, del alquitrán, como el alquitrán, él empezó a colar los bordecitos que quedaban así huequitos, ¿no? Para que no entre el agua, ¿no? Entonces, Noé obedeció. Pero, ¿qué pasó? En ese tiempo, las personas empezaron a burlarse de Noé, ¿no? Y se burlaron de Noé. Entonces Noé se sentía muy triste, ¿no? ¿Cómo tú puedes hacer ¿no? ¿Cómo tú puedes hacer una arca? ¿Cómo lo vas a hacer si aquí en este pueblo no llueve? Nunca ha llovido y no va a llover. Entonces empezaron a burlarse, ¿no? De él. Y él solamente creía en la palabra que Dios le decía, ¿no? Entonces ahí fue cuando Noé
no le dolía, ¿no? Todo lo que le decía, pero las personas le decían, ja, 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 ¿cómo puedes tú hacer eso? Le decías, ¿no? Eres tonto, ¿cómo? Si aquí nunca ha llovido, no va a llover, mira el sol que está radiante, le decían, ¿no? Como ustedes pueden ver el sol, ¿no? Ya radiante, radiante. Y en ese pueblo no había llovido, jamás. Entonces, ¿qué pasó? Él solamente creía. ¿Y qué hizo? Llamó a sus hijos. Llamó a sus hijos, llamó a sus nueras también. Y ahí entra su familia, ¿no? Su familia entra y le dice, papá, ¿qué pasó? Le dice, ¿no? Dios me dijo que hagamos un arca muy grande, de 3 pisos, muy grande, porque todos tenemos que entrar en el arca. Y también los animales entrarán ahí, como Dios me lo dijo, ¿no? Entonces, sus hijos dijo, y su nuera, ¿no? Todas sus nueras de sus hijos, sus esposas, también entraron al arca. Y entonces empezaron los hijos a trabajar con su papá, ¿no? Y también su esposa de Noé también le dijo, ¿no? Yo también te voy a apoyar con el alimento. Entonces ella empezaba a cocinar, todas las mujeres empezaban a hacer las obras, y empezaban a ayudar, todos trabajaban en familia. Y luego de eso, ¿qué pasó? Al hacer todo eso, Noé construyó el arca, ¿no? Como pueden ver, el arca ya fue construido. Se construyó el arca y Noé estaba muy feliz de poder realizar el arca, ¿no? Y Dios estaba con una sonrisa radiante porque él había hecho la obra de Dios. Pero las personas que decían, oh, miren, miren ese arca, le decían, ¿no? Miren el arca, lo construyó Noé, le decían, ¿no? ¿Y qué pasó? Noé les decía, ¿no? Yo hago lo que mi padre me dice, ¿no? Entonces empezó a ponerse muy feliz, ¿no? Pero las personas, ¿qué pasó con las personas? Las personas se le burlaban, en cada momento se le burlaban y no le creían. No sé si a ustedes les ha pasado, niños, que a veces no le creen, pero Dios sí les cree, porque Dios conoce sus corazones de ustedes, niños, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó después? Después de todo lo que Dios hizo el arca, hizo todo, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Hizo que se haga el diluvio. Entonces Dios en ese momento, ¿qué hizo? Agarró y como las personas decían que no podían llover en ese lugar, ¿por qué? Porque no era lo que Dios así lo permitía. Entonces ahí apareció el diluvio. Como pueden ver el diluvio, ahí apareció, ¿no? Apareció el diluvio. Y todo estaba lleno de agua, todo estaba lleno de agua. ¿Cuánto tiempo duró la lluvia, niños? Fue 40 días y 40 noches. Eso duró la lluvia. Todo se inundó y nadie quedó vivo. Solamente la familia de Noé y los animales. En el arca, ¿qué pudimos ver de los animales? Habían animales que son de arriba, aéreos, ¿no? Ahí están las palomas, están también el águila, también están otro tipo de animales, ¿no? Entonces también habían los terrestres. ¿Y esos terrestres cuáles son? Son los tigres, también están las hienas, están los zorros, están las jirafas, están las vacas, y están todo tipo de animales. Entonces todos entraron. En la parte de abajo todos los animales entraron y en la parte de arriba estaban todas sus familias. Entonces por medio del barco de arriba, ¿qué hizo Noé? Esperó 7 días. Al esperar 7 días, Noé mandó un ave para saber si es que aún había cesado la lluvia, el agua, ¿no? Había bajado, pero no, el ave volvió nuevamente porque no había bajado el agua. Pero ¿qué pasó después? Mandó otra ave y en esa ave tampoco volvió y no había. Entonces, a lo último, esperó otros 7 días y cuando esperó los 7 días, ¿qué pasó? Mandó una paloma y la paloma trajo, ¿no? Trajo una planta verde. Ahí Noé se dio cuenta, ¿no? De que el agua había cesado. Entonces se puso su corazón muy, muy feliz. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la promesa, ¿no? De que ellos iban a ser salvos y iban a volver a otra nación, ¿no? Entonces, después de eso, pasando todo, Noé orando y pidiendo a Dios, ¿no? ¿Y ustedes creen que los animales
¿Se comieron a la familia de Noé? No, no, ¿por qué? Porque Dios guardó la familia, Dios guardó sus corazones, guardó todo de ellos. Entonces, después de la lluvia, ¿qué pasó? Volvió nuevamente volvió, ¿no? Volvió el sol, volvió el cielo, volvió las plantas, volvió el camino. ¿Y qué pasó? Toda la familia de Noé volvió otra vez. Y estaban muy felices, ¿por qué? Porque Dios hizo una nueva nación, ¿no? Una nueva persona. Y toda su familia, como pueden ver ahí, ven su sonrisa de Noé, ¿no? Cómo él está feliz, la familia. Miren cómo está Noé feliz, la familia, y también, ¿no? Su esposa también está al lado de ellos están vivos, y Dios está en los cielos, y estaba muy alegre de poder hacer la voluntad y la promesa que Dios. ¿Y qué hizo Dios? Una señal. ¿Y qué le dijo a Noé? Que el pacto que yo hice contigo es el símbolo de un arco iris. Por eso cuando ustedes niños ven un arco iris, ese es el pacto que Dios dejó para que se acuerden de la promesa que hizo con Noé. Una nueva nación, un nuevo corazón. Para esos niños yo quiero dejarle el mensaje que todos tenemos que obedecer la palabra y tenemos que tener mucha fe en todo lo que pedimos. Por eso es fundamental la oración, la palabra y también ir a la iglesia, ¿no, niños? Porque también nos alimentamos espiritualmente, niños. ¿Sí? Muy bien. Gracias, niños. Hasta aquí yo les comparto la historia de Noé. Muchas gracias, niños. Chao. Chao, chao. Wow, niños y Rosita, poco a poco todos los sábados nosotros aprendemos más y más de la palabra de Dios. ¿Sí, Rosita? Sí, yo me acuerdo una palabra, niños, que acaba de compartir las maestras de Santa Cruz y es acerca de Noé. Muy bien, Rosita, yo puedo ver que tú aprendes más todos los sábados, así que te voy a traer todos los sábados aquí, Rosita, para que podamos aprender a escuchar. ¿Sabes? Estoy muy feliz, Rosita. ¿Por qué? Porque estoy contigo, estoy con todos los niños. También desearía que todos los niños, estoy muy feliz porque prenden todas sus cámaras. Ahora estoy muy feliz porque también estoy contigo, Rosita. Sí, maestra Abigail, yo estoy muy feliz de estar contigo y con los niños. Sí, ahora ¿qué viene, Rosita? Vienen personajes de sabiduría, niños. Muy bien, Rosita, cuando viene ese segmento yo aprendo más y más y más. Así que me vuelvo muy inteligente. Sí, así que presentamos con un fuertísimo aplauso a las maestras de... A las maestras de Quime, niños. ¡Adelante, maestras! Buenos días, niños, ¿cómo están? Sí, nos volvemos a encontrar, niños, ¿se recuerdan? Y les mando un saludo especial para todos ustedes, ¿sí? Desde la iglesia de Quime, ¿sí? Yo soy la maestra Daisy, ¿sí? Si se recuerdan, yo me llamo Daisy, ¿sí? Y también mando un saludo especial para todos los niños que están presentes, ¿no? Por medio de Zoom, Facebook, YouTube. Espero que estén disfrutando del culto de niños, que es el único día que ustedes pueden pasar en el culto de niños, ¿sí o no, niños? Inviten también a sus amiguitos, a sus vecinos, para que sean felices igual que ustedes. Espero que sí, niños, ¿sí? Me alegra de verlos y hoy vamos a empezar con el segmento de personaje de sabiduría, ¿saben, niños? ¿Sí o no? Está bien. Hoy yo voy a hablarles sobre un personaje muy importante de sabiduría. Ahora yo voy a presentarles a Miguel Ángel, ¿sí? Él es un gran personaje de sabiduría, ¿sí? Su nombre es Miguel Ángel, ¿sí? Y él que era, niños, era un escultor, era un arquitecto, también era un pintor italiano renacentista, ¿sí? Yo les voy a mostrar, ¿sí? Él nació, niños, el año 1475 en Roma, dice, ¿sí? Y también él falleció, ¿qué año, niños? ¿Sí? Falleció el año 1564, niños, ¿sí? Disculpen, el año 1564 él falleció, ¿sí? Niños, también él era conocido como Michelangelo Buonarroti, ¿sí? Ese era su nombre en italiano, ¿sí? ¿Qué habrá sido este pintor? ¿Ustedes se imaginarán, niños?
¿sí? Él dice que desde muy pequeño, desde los 6 años o más pequeño, tenía, ¿no?, ese corazón para pintar, quería dibujar, todo le gustaba. Pero su papá no estaba de acuerdo, ¿no? Porque ellos eran como de la clase alta, tenían buena condición económica, niños. Por eso ellos querían que su hijo estudiase. Pero él decía, no, yo quiero ser un gran artista, quiero ser pintor. Tenía, ¿no?, ese corazón para hacer eso, niños. Pero al final su papá tuvo que aceptar, ¿no?, lo que él quería. Por eso dice que su padre le llevó a grandes pintores, escultores para que le enseñen, ¿no?, para que le instruyan desde pequeño. Por eso él desde pequeño empezó a pintar, a crear sus esculturas, sus arquitecturas, ¿no? Por eso cuando pasó el tiempo, cuando falleció su mamá, a los 6 años falleció su mamá, niños. Por eso él se quedó estudiando. Él era como un peregrino, ¿no? Caminaba de ciudad en ciudad porque buscaba arte, buscaba donde él poder pintar, dibujar, donde poder hacer esculturas. Y sí querían, ¿no?, de un lado a otro, le buscaban también a él. Pero en su corazón él siempre quiso como mostrar, dice, la arquitectura y la escultura natural. Por eso hay algunas pinturas que él pintó y hizo, y esculturas como sin ropa, ¿sí? Aunque parece un poco vergonzoso, pero así él hizo, niños. Por eso Miguel Ángel un día se dio cuenta. ¿Cuándo? Cuando el Papa segundo, Juan Pablo II, ¿no? El Papa Julio II le dijo que hiciera, dice, un arte asombroso en la Capilla Sixtina, que está en el Vaticano, niños, ¿sí? Yo voy a mostrarles un poco, ¿sí? Aquí está Miguel Ángel, ¿sí? Esto es la Capilla Sixtina por fuera, niños, ¿no? Y también aquí se ve en la ciudad, ¿no? Porque esto está en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Dentro de esta capilla, ¿qué creen que dibujó, niños? Gracias a la influencia del Julio II, ¿no?, le dijo que pintara. Entonces él se encerró muchos años dentro de la capilla. Y en el techo, niños, él pintó lo que es Moisés, pintó la historia de Jesucristo, la serpiente de bronce, también el juicio final. ¿Por qué habrá pintado eso, niños? Porque él entendió que era muy importante la existencia de Dios en las personas. Por eso todo lo que él recibía sabiduría lo empezó a hacer dentro de la capilla. Por eso si ustedes van a ver alguna vez, sí, hoy yo no saqué esa foto, pero muestro, ¿no?, la estructura, y él, todo su pasión, toda su idea, su sabiduría lo echó en esa capilla, niños. Por eso cuando él hizo eso, ¿por qué lo hizo? Porque él pensaba, fue tan grande Dios al crear al hombre, al crear la creación, los animales, al crear también lo que es este mundo, ¿no? También la salvación. Él lo descubrió, niños, el Evangelio. También qué va a ser de nosotros después de que seamos salvos, después de morir en esta vida, ¿qué va a ser? Todo eso lo interpretó, ¿no?, dentro de la capilla. Por eso toda la gente que ve, por esa obra arquitectónica, pintura arquitectónica, puede ser conocido Miguel Ángel, ¿sí? Más de 182 pinturas realizó Miguel Ángel, ¿no? Él fue muy grande. Por eso en todas sus obras siempre quiso reconocer que Dios había hecho tan maravillosa obra en este mundo, niños. Por eso, niños, dentro de sus obras también está lo que es la escultura de María y Jesucristo, ¿no? Aquí María no se ve triste, Jesucristo tampoco se ve como maltratado, así, ¿no? Porque no quería Miguel Ángel, dice en sus obras, mostrar la tristeza, ¿no?, el llanto, el sufrimiento, sino algo tranquilo, algo que es, ¿no?, algo bello, algo precioso. Por eso Miguel Ángel se caracteriza por eso. También hay una de sus pinturas que pintó, ¿no?, sobre el Renacimiento. Ustedes saben, ¿no?, el Renacimiento es como, no es ni antes del tiempo moderno, ni antes ni el tiempo antiguo, sino casi entrando al tiempo moderno, ¿no? Entonces se puede ver algunas pinturas, ¿no?, de Miguel Ángel. Por eso, niños, yo les invito, así como Miguel Ángel, cada uno de ustedes tiene un don, un talento dentro de su corazón. Pero ¿cuándo puede ser un don, un talento dentro de su corazón? Cuando
en su corazón considere primero a Dios, ¿no? Considere que lo que Él sabe, lo que Él conoce es por Dios, niños. ¿Entiende? Por eso, niños, ustedes deben pensar y deben tener esa sabiduría como estos personajes de sabiduría. Primeramente, reconocer a Dios. Por Dios son todas las cosas, por Dios yo soy buen dibujante, por Dios soy hago danza, por Dios puedo hacer buen teatro, por Dios puedo conversar, por Dios puedo ser buen conferencista, ¿no, niños? Ustedes tengan este sueño por estos personajes de sabiduría. Son tan famosos, ¿pero por qué? Por tener a Dios en sus vidas, niños. Por eso, niños, yo les explico esta vez. Él era un buen escultor, un buen arquitecto, un buen pintor, ¿sí? Del italiano renacentista. Hasta aquí, niños, vamos a explicar la historia de Miguel Ángel, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana, niños, ¿sí? Espero que ustedes estén atentos también a estos segmentos del culto de niños y inviten a todos los niños que están con ustedes, que están a su alrededor, y sean los buenos personajes de sabiduría, así como cada uno de estos personajes que cada sábado se les presenta a ustedes, niños. Estoy muy contenta, muy agradecida con ustedes, niños, y nos vemos la próxima semana, niños. Hasta luego, chao. Ay, niños, estoy muy triste. Es que cuando estábamos escuchando personajes de sabiduría, yo fui a tomar agüita porque mis pétalos estaban secando, niños. Maestra Abigail, ¿qué compartió la maestra de personajes de sabiduría? Por eso, Rosita, tienes que estar muy atenta, ¿sí? A la otra vamos a ir a tomar juntos agua. Habló sobre la naturaleza, Rosita. La naturaleza es muy bonita como tú y como yo y como los niños de Escuela Bíblica Soñadores. Ahora, Rosita, ¿tú quieres bailar, Rosita? Sí, yo quiero danzar. Ay, Rosita, a ti te gusta mucho bailar, a mí igual y a todos los niños. Así que hoy hay el segmento de danza con las maestras de Cochabamba, niños. Sí, así que damos una bienvenida a las maestras de Cochabamba. Adelante, maestras. Buenos días, niños. Buenos días a todos los niños. ¿Cómo están? Un saludo a todos los niños. Yo soy la maestra Maya, ¿sí? Y ahora estamos en el tiempo de la danza. Sí, muy bien. Niños, ahora vamos a hacer una danza. ¿Sí saben en dónde es esta danza? Yo les voy a enseñar una danza de Corea. ¿Sí? Entonces quiero que primero vean muy atentamente cómo voy a hacer la danza y luego vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Por eso, primero quiero que atiendan muy bien. Ah, pero veo, niños, que algunos están apagados sus cámaras, ¿cierto? Sí, niños, es importante que todos tengan que tener las cámaras prendidas, ¿sí? Ahora sí voy a comenzar con la danza, ¿sí? Atentos, niños. 나의 발, 나의 손, 나의 입은 기뻤어. 나의 발, 나의 손, 나의 입은 기뻤어. 나의 발 춤을 추며 나의 손 손뼉치며 나의 입 기뻐 노래 부르네. 나의 발 춤을 추며 나의 손 손뼉치며 나의 입 기뻐 노래 부르네. 내가 주께 찬양해. 내가 주께 찬양해. 내가 주께 찬양하며 주 사랑해. 나의 발, 나의 손,
나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서. Muy bien, ¿qué les pareció la danza? Es muy movida, muy divertida, ¿cierto? Sí, niños, entonces ahora voy a invitar a todos que se paren, ¿sí? Yo les puedo ver a todos, así que quiero que puedan pararse, por favor, niños. Párense, les invito a pararse para que hagamos juntos, ¿sí? Esta danza que es súper energética, ¿sí? Párense, niños, párense. Veo que algunos no se quieren parar. Párense, niños. Sí, muy bien. Súper, súper. Entonces vamos a hacer juntos, ¿sí? Y vamos a ponernos en posición. La posición es manos atrás, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer juntos. 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 춤을 추며 나의 손 손뼉 치며 나의 입 기뻐 노래 부르네 나의 발 춤을 추며 나의 손 손뼉 치며 나의 입 기뻐 노래 부르네 내가 주께 찬양해 내가 주께 찬양해 내가 주께 찬양하며 주 사랑해 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서 나의 발 나의 손 나의 입은 기뻐서. Muy bien, lo hicieron súper. Vi los que estaban participando, se movían mucho. Muy bien. Entonces, niños, yo me despido, quiero despedirme de todos ustedes y nos vemos para en otra ocasión, ¿sí? Gracias, niños, por participar. Adiós, niños. Wow, Rosita, ¿te gustó mucho la danza? Sí, me gustó mucho, salté mucho, dancé mucho, niño. Sí, te vi muy bien. También los vi a todos los niños que estaban bailando, aunque algunas veces nos estábamos cansando, pero los niños siguen porque los niños son muy valientes. Sí, maestra Abigail. Ahora quiero mandar saludos a todos los niños, maestra. Yo quiero mandar saludos al Departamento de La Paz. Levántense todos los niños de La Paz. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué más? Yo quiero mandar a los niños de Cochabamba. Alcen sus manos los niños de Cochabamba. Ahora los niños de Santa Cruz. Levántense, niños. Santa Cruz. Ya, ahora ¿quién más? A los niños de Quime. Ah, muy bien. Niños de Quime, levántense. Alcen sus manitas, saluden. Muy bien. A los niños de Sucre, levántense y saluden. Saluden, niños. Qué bueno, hay muchos niños de Sucre. Sí, y nosotros, ¿dónde estamos ahora? En Riberalta. Levántense los niños de Riberalta. Alcen sus manos, niños, saluden. Ah, muy bien. Ahora los niños de Chulumani, levántense y saluden. Saluden, niños. Hay muchos niños
también saludos a los niños de Facebook. ¡Saludos, niños! Sí, también de Oruro y de todos los departamentos de Bolivia. Saludos, niños, saludos a todos. Sí, estamos muy felices porque juntas estamos saludando a todos los niños. Ahora, ¿tú quieres conocer un país, Rosita? Sí, yo solo conozco Bolivia. Así tenemos que conocer más países así. Así que vamos juntas a una aventura con los maestros de Santa Cruz, Palma Verde. Vamos juntas con la aventura. ¡Vamos, maestros! ¡Todos juntos! Ahora sí, disculpen. Buenos días. Minasan, konnichiwa. ¿O genki desu ka? Ya, niños, quiero saber si ustedes reconocen de qué país. Ya, un momentito, voy a darles pistas, ¿ya? Yo he ido hace como 2 años de voluntaria a un país del Asia. A ver, no sé si pueden reconocer. Les voy a dar algunas pistas. Un momentito. Yo sé que algunos de ustedes ya se dio cuenta, ¿no? A ver. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Yo les había saludado así, ¿no? Konnichiwa. Ese saludo, ¿de qué país proviene? A ver, yo sé que por ahí están adivinando. ¿Sí? Ya, más pistas. ¿Alguien conoce este anime? ¿No? A ver, sí, yo sé que muchos... Ah, ya. Alguno de ustedes tal vez sí ya lo reconoció. A ver, otro. ¿Y este? Los niños. Sí, me dicen ahí sí. ¿Verdad? Muy famoso, ¿no? Alrededor del mundo, pero ¿ustedes saben en qué país se creó este anime? No, yo quería darles más pistas, tal vez algunos ya saben, pero bueno, a ver, vamos a seguir. Esta es la bandera del país donde yo fui como voluntaria GNC. ¿Alguien puede reconocer? Sí, yo sé que varios, ¿no? Están levantando las manitos, sí, ya varios ya reconocieron. Oh, súper. Sugoi. Ya, pues. Bueno, yo hice el viaje muy largo, ¿no? Desde Sudamérica, desde nuestro país Bolivia, yo me fui al continente asiático. Miren todo el viaje que tuve que realizar. ¿Para llegar a dónde?
A Japón, sí, yo me fui a Japón, a Japón, sí, ¿no? Nihon ni ikimashita. Me fui a Japón. Bueno, chicos, algo muy conocido allá en Japón, algo que todo el mundo conoce acerca de su gastronomía, que es el sushi, ¿no? Es un alimento muy diferente al que comemos aquí. Estamos acostumbrados a generalmente cocinar bien todo, ¿no? Pero allá no. Allá este pescado está crudo. Tal vez lo más cercano sería el ceviche, ¿no? De Perú. Pero tampoco tiene algo así como limón. Entonces, la verdad ha sido un cambio muy grande para mí el poder viajar hasta ese continente, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes tal vez se ven muy pequeñitos, todavía no pueden viajar, creen así, pero la verdad es que el tiempo pasa muy rápido y espero con ansias verlos un día, partir a ustedes también como voluntarios al país que Dios les permita, ¿no? En mi caso, a mí me permitió ir a Japón. Bueno, cuando yo llegué a Japón, me llevé una gran sorpresa porque era una ciudad muy grande a la que yo llegué en primer lugar, era Tokio, que es la capital. No, y miren cómo son los edificios, todo está lleno de luces, las calles están llenas de gente, ¿no? Están repletas de gente. Entonces, yo me sentía muy pequeñita en ese país, ¿no? Yo me sentía, ¿cómo voy a yo hacer mi trabajo voluntariado, ¿no? Si es un país así tan grande y desarrollado, pero por la gracia de Dios, yo me di cuenta que tenía que aprender muchas cosas, ¿no? Tenía que aprender a desarrollar así. Y bueno, quienes no quisieran que Bolivia llegue a ese nivel, ¿no? O no, ¿cuántos no quisiéramos así, ¿no? Que nuestro país crezca, tengamos muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante, niños, y bueno, lo que yo quisiera en esta oportunidad transmitirles, es algo que yo había visto, ¿no? En los niños. Me sorprendió bastante en Japón. Miren, algunos de ustedes, no sé, bueno, en este tiempo de pandemia no podemos, ¿no? Ir a clases presenciales, pero en el tiempo en el que íbamos a pasar nuestras clases al colegio, díganme si alguno de ustedes tuvo que limpiar su aula, así cada día. ¿No, verdad? Bueno, en mi tiempo, en mis tiempos, que es hace muchos años atrás, yo sí iba al colegio, pero mi deber era solamente llevar mis materiales para estudiar, mis libros, mis cuadernos y sentarme y pasar, escuchar la clase. ¿No es cierto? Eso estamos acostumbrados, ¿no? Y eso es lo normal aquí. Pero cuando fui a Japón, yo me sorprendía bastante de ver a los niños que es algo natural y es algo muy normal limpiar las aulas. Ahora parece aburrido ir a Japón, ¿no? Tal vez muchos ya no quieren, no, pero es la base, ¿no? La educación, cómo ellos reciben educación desde edades tan pequeñitas como ustedes, ellos reciben esta educación y es tan normal limpiar allá. Yo me sorprendía mucho. Miren, aquí está otro ejemplo. Ya, ahí están los niños también limpiando sus aulas antes y después de terminar las clases. O sea, allá no existe una persona que se dedique específicamente a la limpieza, ¿no? Como acá tenemos un encargado de limpiar y todo. Allá son los mismos estudiantes. Ya miren, hasta el baño. A mí me sorprendía bastante, pero allá es algo muy normal. De verdad es algo muy normal ver todo esto. Ya. Y bueno, esto, niños, repercute también a edad adulta, ¿no? No es de que solamente se quedan los niños, sino que los adultos, como también crecieron con esta educación, ¿qué pasa? Es normal, ¿no? Ya nadie se sorprende, ¿cómo que tú estás limpiando? No, nadie se sorprende, porque es algo natural, es algo normal.
Ya miren, les voy a mostrar un video. Por favor, háganme la señal de ok si lo logran escuchar, ¿ya? Porfa. ¡Hey, amigos! ¡Felicitaciones! Te felicito. Ganaron. Muchas gracias. Ganaron. Felicitaciones. Mire lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron, pero mire lo que están haciendo. Felicitaciones. Felicito. Ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses. Esto es una cosa increíble. Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor. Y mire, véalos aquí. Mire. Esa es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza. Ahí están los japoneses, lo que ellos son como personas y por eso ganan. Este es un informe de su querido y adorado hermano, sobrino, tío, cuñado, de todos desde aquí. Les mando un abrazo, pero yo sé que nos vamos a recuperar. Nos hizo falta actitud y eso tiene que trabajarlo allá el amigo Peckerman. Ya pudieron ver, ¿no, niños? Les pongo en contexto. Esto ocurrió en un mundial, en un partido de fútbol. ¿Y qué pasó? Que jugaron también el equipo de Colombia con Japón, ¿no? ¿Y qué hacían ellos al terminar el partido? ¿Vieron? Todos se sorprendían, ¿no? Los japoneses llevaron sus bolsas de basura y estaban limpiando el estadio. Pero si ustedes preguntan a algún japonés si eso es algo digno de admirarse, yo les diría que no, nadie, ¿no? Lo ven como normal. ¿Cómo? O sea que ustedes no limpian así, ¿no? Pero allá me sorprendía mucho. Y al igual que acá en Bolivia, nosotros también realizamos actividades con los niños, así como nosotros el culto de niños. Y acá les muestro una foto de, justo tuvimos una reunión en ese tiempo con los niños, allá en Japón, un campamento, un pequeño campamento. Y esto no ocurre solamente fuera, ¿no? Como fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y ahorita les voy a mostrar. Miren, cuando terminamos el evento, jugamos, ¿no? Nos divertimos, hicimos muchas actividades con las tías. La pasamos muy bien, ¿no? Comimos todo, ¿no? Pero ya al final, cuando llegaba el tiempo de terminar el evento, ya. Así. Disculpen. Así, niños. Eso es lo que normalmente hacemos en las actividades. Y yo realmente deseo, ¿no? Que quede en el corazón de ustedes esas ganas de aprender y ese interés en recibir la guía de la iglesia. Porque yo toda esta experiencia la recibí por misericordia, ¿no? Porque Dios tuvo misericordia y al igual que ustedes, me permite estar escuchando cada semana la palabra, tener la comunión con los siervos, hablar con las tías, ¿no? Entonces, yo estoy segura que si ustedes se agarran de esa gracia que Dios nos ha permitido por Jesucristo,
van a experimentar muchísimas más cosas, ¿no? Al país que ustedes vayan cuando ya sean grandes. Y bueno, el día de hoy, como un plus, ¿no? Para que se guarde y se grabe y no sé cuándo me dé la gracia nuevamente Dios para poder compartir con ustedes mi experiencia, pero espero que la próxima vez hagamos un repaso, ¿no? De esto que van a aprender en un momentito y ya con eso tienen algo ya, un conocimiento más acerca del idioma japonés. Vamos a contar del 1 al 10, así que escuchen bien, escuchen con mucha atención. Ok, un repaso. 1, ichi, ichi. Desde su casa repitan, ¿sí? Desde donde estén. No les voy a escuchar bien, pero repitan conmigo, ¿ok? 1 se dice ichi. ¿Ne? Ya, tsugi. 2, ni. Ni. 3, san. San. 4, yon. Yon. Ya. 5, go. Go. Ya, veo algunos que sí están. 6, loku. Loku. Ok. Ya vamos para el 7. Nana. Nana. Ya. Tsugi wa 8, ¿no? 8. Hachi. Hachi. Ya vamos por el 9. 9. Kyu. Kyu. Y el último. 10. Yu. Yu. Ya, muy bien. Un aplauso para los que sí, los que están repitiendo y están siguiendo. La verdad, yo desearía tener su edad, niños. Están en una edad maravillosa para aprender idiomas. A ver, rapidito, repito, desde el 1 al 10. Ich, ni, san, yon, go, loku, nana, hachi, kyu y yu. Sugoi, ne. Muy bien, niños. Bueno, la próxima vez que Dios nos permita volver a reunirnos en este segmento, voy a preguntarles, a ver si se acuerdan, ¿ya? Practiquen mucho. Así que, bueno, estoy muy agradecida por estar enfrente de ustedes, contarles un pedacito, ¿no? Porque no saben el montón de experiencias, el montón de aprendizaje que yo recibí estando allá en Japón. Y hacer hasta una próxima oportunidad. Ya. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Ya, matane. Nos vemos la próxima. Chao. Wow, niños, ¿les gustó la aventura que tuvimos hoy? ¿Te gustó, Rosita? Ay, a mí me gustó mucho, niños. Estuve muy contenta y muy atenta. Muy bien, Rosita. Ahora a nosotros nos toca el segmento de cuentacuentos, Rosita. Así que vamos a escuchar atentamente qué nos va a contar, ¿sí? Sí, las maestras de Caranavi prepararon un cuento muy lindo para todos nosotros. ¡Aplausos, niños! ¡Aplausos virtuales! Hola niños, ¿me escuchan? Hagan el movimiento si me escuchan, ¿sí? Muy bien. Sí, hoy yo les voy a contar un cuento que dice El águila en un gallinero. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes escucharon ese cuento?
¿Alguien escuchó? Hoy yo les voy a contar el cuento de El águila en un gallinero. Sí. Un día, un cazador salió por el bosque a cazar. ¿Sí? Mientras él caminaba por el bosque, viendo que cazar, ¿sí? Viendo que cazar, él caminaba por el bosque y se encontró con un águila. Era un águila bebé. ¿Sí? Él se acercó y dijo, si tú te quedas aquí, serás devorado por las bestias. Así que mejor te llevo conmigo a casa. Y lo llevó a casa. Mientras él iba caminando de ida a su casa, dijo, sería bueno que te ponga en un gallinero. Así que lo llevó al gallinero. Y le dijo que tendría nueva familia y que estaría con sus amigos. Sí, que se portara muy bien. Después pasaron mucho tiempo. ¿Sí? Pasaron 5 años. 5 años después, el cazador recibió la visita de su amigo. Sí, su amigo iba a visitarle a su casa al cazador. Mientras el cazador se encontraba con su amigo, empezaron a conversar, cómo estaban. Hace mucho tiempo que ellos ya no se veían. Entonces, mientras ellos iban conversando, el amigo escuchó un ruido. Sí, escuchó un ruido. Y luego dijo, ¿tienes gallinas? Le preguntó. El cazador respondió, sí. Ven, te mostraré. ¿Sí? Mientras ellos iban al gallinero, vio algo. El amigo vio algo inusual en medio de las gallinas. ¿Sí? Era un águila. Él mirando bien, dijo, es un águila, dijo. El cazador respondió, sí, desde hace mucho tiempo que yo encontré este águila en el bosque. Entonces lo traje aquí a mi casa y hace mucho que ya vive con nosotros. Aunque él tiene sus alas de 3 metros, él no puede volar. Y el amigo respondió, él es un águila, él puede volar, su lugar está en el cielo. Entonces, el amigo dijo, yo le enseñaré. El cazador respondió, no, es imposible que él pueda volar. Él es como una gallina. Entonces, al día siguiente, el amigo, el cazador y el águila se fueron a otro lugar. Lo llevaron a otro lugar. Entonces, el amigo empezó a hablar y dijo, tú eres un águila. Tu lugar está en el cielo, no encerrado en un gallinero. Diciéndole estas palabras, lo echó a volar. Lo echó a volar. Pero el águila no voló, se cayó. Entonces otra vez intentaron varias veces y otra vez se volvió a caer. Entonces el cazador le dijo, ¡hey, date por vencido! Él nunca volará, es como una gallina. El amigo respondió y dijo, no, yo nunca me rendiré. Mañana le enseñaré otra vez. Al día siguiente, nuevamente estaban y le dijo las mismas palabras y lo echó a volar, pero nuevamente se cayó. Así varias veces intentó, pero así nuevamente volvió a caerse. El cazador le dijo, hey, otra vez, date por vencido, él no puede volar. Pero el amigo respondió, no, yo no me daré por vencido, es un águila y sé que puede volar. Al día siguiente, el amigo salió otra vez con el águila. Entonces, mientras iban caminando, le dijo que él era un águila, que su lugar estaba en el cielo. Así que lo llevó a otro lugar.
a un lugar, a una colina muy alta. ¿Sí? Lo llevó a la colina. Mientras lo iba llevando, lo llevó con vista al sol. ¿Sí? Lo llevó con vista al sol y le empezó a decir las mismas palabras, que su lugar estaba en el cielo azul, no en un gallinero. Y esta vez, otra vez le echó a volar. ¿Qué creen, niños? Esta vez el águila voló. Voló tan alto y empezó a volar. Así también nosotros, niños, el águila no sabía que era un águila mientras corría por el suelo. Sin embargo, conoció a alguien que le enseñó que es un águila y lo empujó a volar. Sí, lo empujó a volar y así poder superar la gravedad y volar en el cielo. Espero que ustedes también, niños, y todos nosotros reconozcamos, renunciemos nuestros pensamientos y probar cosas nuevas en Dios. Y así nosotros podamos vivir con valentía. Así como el águila no podía volar, pero alguien le llegó a enseñar. Así también nosotros, confiando en Dios, dejando nuestros pensamientos, vivamos con valentía. Muchas gracias, niños. Que Dios los bendiga. ¡Wow, niños! ¿Sabes, Rosita? A mí me gustó mucho porque hoy aprendí algo. Yo pude ver en el cuentacuento de la maestra cuando el águila no podía volar. Caminaba por el suelo porque él, aunque tenía alas, no volaba. Pero, ¿sabes? También nosotros somos así. Cuando nosotros nos quedamos en nuestro pensamiento, sufrimos mucho, lloramos así. Pero cuando salimos de ese pensamiento, nos volvemos unos niños muy, pero muy valientes, Rosita. Así que hoy puedo ver que yo también, junto con Dios, yo soy una niña muy valiente que puedo botar mi pensamiento, Rosita. Sí, así que, niños, ya me despido con todos ustedes. Ya, Rosita, vámonos. No, maestra Abigail, se está olvidando de algo muy importante. ¿De qué, Rosita? El campamento de niños. ¡Ah! ¿Hay campamento de niños, Rosita? Sí, hay Kid Camp, niños. ¡Wow, Rosita! ¿Y qué academia hay para que pueda inscribirme? Academia de música, academia de danza, academia de manualidades, academia de cocina, intercambio cultural. Va a estar muy bonito, niños. Wow, ¿entonces van a participar hartos niños de diferentes países? Sí, por eso yo también me voy a inscribir aquí en Riberalta. Ustedes también, niños, inscríbanse ahí en su sede, niños. Wow, entonces cuando nos inscribimos ya podemos participar del campamento. Sí, será del 15 al 18 de julio, niños. ¿Y Rosita, se paga algo? No, es gratis. Wow, entonces voy a aprender a cocinar, a bailar y también varias cosas, y voy a conocer a varios niños de diferentes países. Sí, muchos países estarán participando ahí, niños. Inscríbanse. También hay un concurso de talentos, niños. Wow. También se pueden inscribir. Si usted tiene un talento, niños, sabe danzar, cantar, inscríbase. Es hasta este viernes nomás se pueden inscribir hasta las 5 de la tarde. Tienen tiempo, niños, inscríbanse. ¡Wow, Rosita! Y mira, yo me estaba despidiendo y me olvidé del campamento. Muchas gracias, Rosita. Ahora yo mismo me voy a poner agüita y voy a ir a decirle a mi mamá que me inscriba para el campamento. Yo ya me inscribí, maestra Abigail. Muy bien, así que como ya es gratis, entonces voy a estar muy feliz porque voy a conocer a varios niños y voy a aprender mucho más. Así que, niños, estoy muy feliz porque esta mañana estuve con ustedes y con Rosita. Así que, Rosita, ya es hora de despedirnos. Sí, pero sin antes recordarles, niños, inscríbanse al concurso de talentos. Va a haber muchos premios muy bonitos para todos, niños. Muy bien, Rosita. Así que con todo el corazón muy contento de estar con ustedes y contigo, Rosita, nos despedimos, ¿sí? ¡Hasta luego, niños! ¡Chao, niños!